últimos meses. Y con ello la afiliación media en el mes de mayo ha quedado en 20.025.089 afiliados, es decir, confortablemente por encima de los 20 millones, que si recuerdan era una cifra absolutamente récord e histórica en nuestro mercado de trabajo. Encadenamos así 13 meses consecutivos de aumento en la afiliación en términos desestacionalizados, en crecimiento neto del empleo. Estamos más de medio millón por encima de la cifra previa a la pandemia. Y en cualquier caso, este dato, que en sí mismo ya sería muy relevante y sería muy significativo, yo creo que hay que ponerlo en contexto, yo como estaba explicando el secretario de Estado de Empleo, en contexto de la transformación que se está produciendo simultáneamente en la composición de ese empleo. Como vemos, desde enero de 2019 el aumento es cercano a 1 millón de afiliados. O sea, es cierto, tuvimos una recuperación muy fuerte tras los peores meses de la pandemia y luego ese aumento se ha moderado hacia ese entorno de los 30.000 a 40.000 afiliados mensuales. Esas son cifras muy similares, si observan el gráfico, a las que teníamos en el año 2019. Es decir, el crecimiento del empleo no da muestras de estar ralentizándose, sino que ha alcanzado, diríamos, una velocidad de crucero semejante a la de 2019. En dato diario, como ven, estamos, como decía, por encima de los 20 millones. Y como decía, hablando de la composición de esa creación de empleo, podemos ver que el principal elemento, el principal componente de esa creación de empleo es el empleo privado, ¿no? Es verdad que durante la pandemia vimos algo hasta cierto punto anómalo, que fue un aumento del empleo público que acompañaba una fuerte destrucción de empleo en el sector privado. Esto, lógicamente, tuvo que ver primero con la mayor estabilidad de por sí del empleo público, pero sobre todo con las circunstancias de esa crisis, ¿no? Era una crisis que conllevó un fuerte aumento del empleo, fundamentalmente en sanidad, y eso, lógicamente, pues tuvo ese impacto. A partir de ahí, en 2021 y en lo que llevamos de 2022, el crecimiento del empleo está siendo fundamentalmente privado. En 2021-2022, el 92% de la variación en la afiliación corresponde a incrementos de la afiliación en el sector privado. Y además se está produciendo, como venimos diciendo en las últimas ruedas de prensa, en sectores que son fundamentalmente de elevado valor añadido, o sectores, o sea, lo que podríamos definir llanamente como buenos empleos. No se está creando empleo en sectores de baja productividad, de elevada rotación, sino que son empleos, pues, fundamentalmente en sectores de elevado valor añadido, productividad superior a la media y, en general, de salarios superiores a la media. Es decir, es una creación de empleo que yo me atrevo a calificar de saludable. Y ya nos moveríamos a lo que yo creo que es el elemento más relevante, ¿no? Que es esa composición entre temporalidad y afiliación en contrato indefinido. Este es un gráfico que ya repetimos en la anterior rueda de prensa, y podemos ver cómo esa imagen especular entre la creación de contratos indefinidos y temporales, o sea, responde efectivamente a, como decía el secretario de Estado, a un cambio profundo en la naturaleza de nuestro mercado de trabajo. O sea, estamos construyendo un mercado de trabajo más estable, más sano, sin duda, y en la que la creación de empleo no se está resintiendo, pese a este aumento de la contratación indefinida. No estamos viendo que esto esté yendo paralelo a una menor creación de empleo. Esto era algo que podíamos ya anticipar cuando analizamos los datos comparados con los países de nuestro entorno, donde vemos que realmente no existe ese trade-off entre temporalidad y creación de empleo, entre temporalidad y paro. O sea, más bien era al contrario. O sea, los países, y entre ellos España, que tenían una mayor tasa de paro, también eran los que tenían una mayor temporalidad, con lo cual ese falso dilema entre temporalidad y paro aquí
yo creo que se está mostrando en la integridad de su falacia, ¿no? No había que resignarse a que un crecimiento del empleo tuviera que venir necesariamente acompañado de un empleo de peor calidad. Cuando vemos el porcentaje, la tasa de temporalidad, si la definimos simplemente como temporales sobre fijos, podemos ver cómo continúa mejorando. El mes pasado, si recuerdan, la tasa de temporalidad era de 22%, ya estamos en el 21%, cuando el promedio 2015-2021 era de un 29%, o sea, 29% del total de los contratos sea temporales. Lo hemos reducido en un tercio prácticamente. Pero el dato verdaderamente espectacular es cuando esto lo analizamos, cuando distinguimos entre jóvenes y el resto de trabajadores. La tasa de temporalidad entre los jóvenes ha disminuido en un 20%, con un crecimiento paralelo de los contratos indefinidos. Esto, lógicamente, es porque es entre los jóvenes donde se concentraba el grueso de la contratación temporal, o sea, esta condena que tenían los trabajadores menores de 30 años al entrar en el mercado de trabajo, que prácticamente era resignarse a entrar en un contrato temporal y en muchos casos no salir en mucho tiempo de este tipo de contratos, pues claramente está cambiando a raíz de la reforma laboral. Y podemos ver cómo la tasa de temporalidad de los menores de 30, que en ese promedio 2015-2021 era de un terrible 61%, se ha reducido hasta aún así demasiado elevado 40%, pero bueno, son 21 puntos de reducción en apenas unos meses. Aquí vemos otra, yo creo que esto desmiente otra de las falacias que existían sobre la temporalidad en nuestro país, que era la de que esto venía condicionada o venía determinada por el patrón productivo de nuestra economía. O sea, lógicamente en España hay sectores con un mayor peso en la contratación temporal que tienen un peso relativo mayor que en otros países de nuestro entorno, pero teníamos una tasa de temporalidad que era más elevada en prácticamente cualquier sector de la economía. O sea, esto no tenía que ver tanto con la idiosincrasia de la actividad, sino tenía que ver con elementos del mercado de trabajo, o sea, con instituciones mal diseñadas. Y esto ahora estamos comprobando también cómo la tasa de temporales se está reduciendo también de una manera generalizada en todos los sectores. Pasamos ya a continuación muy brevemente a comentar los datos de ERTES. Pues yo creo que como mencionaba el secretario de Estado también, esta era otra de las cuestiones que hemos venido oyendo reiteradamente durante estos meses, ¿no? que la eliminación o la desaparición de los ERTES iba a conllevar una gran destrucción de empleo. Pues yo creo que ya es evidente que esto no ha sido así. Los ERTES han tenido una labor, yo creo, extraordinariamente útil durante estos años. Han permitido sostener el empleo, evitar que se destruyeran relaciones laborales que sabemos, y la teoría lo predice y la evidencia lo muestra, que son después muy costosas y muy lentas en volver a formarse. Hemos evitado que esas relaciones se rompieran, y eso ha propiciado o ha permitido que después la recuperación del empleo haya sido más rápido. A día de hoy tenemos un número de ERTES, yo creo que es prácticamente ya friccional, o lo que tendremos, yo creo, de manera habitual en la economía, en estado estacionario, pues por empresas en las que se va a producir un cambio productivo y necesariamente tienen que pasar por esta situación. Y básicamente lo que hemos hecho es añadir a la caja de herramientas del decisor una nueva herramienta que yo creo que es extraordinariamente útil. En cuanto al mecanismo red del sector de agencias de viajes, a día de hoy no llega a 4.000 trabajadores cubiertos que han solicitado el acceso a este mecanismo red, que bueno, yo creo que una vez más muestra que es un instrumento útil. En definitiva, y como resumen, yo creo que podemos decir que se mantiene ese dinamismo en el mercado laboral. La economía no muestra signos de ralentización o debilitamiento respecto a los últimos meses.
El aumento del empleo es generalizado entre los distintos sectores. Superamos el nivel prepandemia y hay un elemento que yo creo que me gustaría destacar, que es que en concreto teníamos dos territorios, que eran Baleares y Canarias, que estaban claramente rezagados fundamentalmente porque habían sido más profundamente afectados que el resto durante la pandemia y que en el último mes han mostrado un aumento del empleo muy fuerte. Yo creo que están verdaderamente ya recuperando los niveles prepandemia. En Baleares, si no me equivoco, creo que estábamos hablando de un aumento interanual de un 24% y en Canarias de superior al 8%, muy superiores a la media nacional. Y yo creo que como último punto y más destacado, yo creo que los impactos de la reforma laboral, que seguramente haya que esperar a hacer una evaluación profunda, analizar verdaderamente cuáles han sido sus efectos, cuáles han sido pues una evaluación econométrica, cuáles han sido realmente los impactos que ha tenido. Yo creo que en este caso, y lo digo desde mi sesgo como economista, yo creo que en este caso esa evaluación profunda y sutil que muchas veces hay que realizar de las reformas para deducir cuáles son realmente sus efectos, en este caso casi es secundaria, porque realmente los impactos están siendo tan obvios, tan evidentes y tan grandes que lo que se podrá encontrar en esa evaluación, yo presumo que serán efectos de segundo orden. O sea, verdaderamente lo que se está demostrando aquí es que la situación del mercado de trabajo español era absolutamente anómala y era absolutamente anómala de una manera un poco gratuita. O sea, teníamos las herramientas para mejorar mucho esa situación y yo creo que es algo que esto haya ocurrido, es algo de lo que nos tenemos que felicitar todos. Muchas gracias.